semana en particular, sin tratar de dejar de lado del todo nuestra realidad. Por eso estamos con Ricardo Avelar, que es de El Salvador, es de la Red de Jóvenes por la Democracia en Latinoamérica y en su país en particular del movimiento Creo, un movimiento juvenil. Ricardo, buenas tardes, te saludan Fernando Sardú, Pato Taravera, Nico Cereijo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Fernando por el espacio y un saludo a todos los amigos que están escuchando Radio UA. El placer realmente es nuestro. Ricardo, te queríamos preguntar, voy a tratar de tocar con vos, vamos a tratar de tocar con vos 3 temitas en general. Tratar de hablar un poquito de derechos humanos en tu país, un poquito de tu experiencia desde el movimiento Creo y cuál es el rol de la juventud. ¿Te parece? Te pregunto. Ok, perfecto. Pregunto, ¿cómo ves vos la situación en cuanto a derechos humanos en El Salvador? Mira, en El Salvador tuvimos un problema. El problema principal es que le dejamos la política a los políticos. Se las pusimos en las manos, se las dejamos en bandeja y nos involucramos poco. El Salvador tuvo una época de relativa calma, digamos. Nosotros tuvimos un conflicto armado hasta el año 1992 y la sociedad post-conflicto salvadoreña tendió algunos lazos de entendimiento. El problema es que mientras se construía El Salvador por parte de los políticos, la sociedad civil se desentendió. La sociedad civil se alejó de los procesos y dejó que los políticos marcaran el terreno de juego. El problema es que los políticos generalmente, por sus incentivos, tienden a favorecer sus intereses particulares. ¿Qué nos sucedió entonces? Que dejamos el destino de instituciones importantes como la Corte Constitucional, como la Corte Suprema de Justicia, como la Fiscalía General de la República, en manos de negociaciones políticas y no de parámetros de independencia judicial, no de parámetros de idoneidad de las labores. Entonces ahora, a 23 años de la firma de la paz, con un país relativamente joven, lo que tenemos es que el destino de El Salvador depende de negociaciones políticas y que es hasta hace poco tiempo, hace unos 3 años, que la sociedad civil ha tratado de meterse a tratar de, digamos, tener una influencia para que los políticos no usen la justicia a su favor. Perfecto, y me agrego en la conversación. Yo soy Nicolás. Preguntando con este aspecto del poco tiempo que hace de la vuelta de la paz, etcétera, ¿cómo es la percepción desde la juventud, digamos, del movimiento juvenil y también su influencia, digamos, en el movimiento que liderás, que es el movimiento Creo? Fíjate que la juventud tradicionalmente había estado, después del conflicto, el conflicto fue muy represivo. Después del conflicto la juventud había estado un poco con miedo, de participar, y quienes participaban tradicionalmente lo hacían en partidos políticos. Lastimosamente los partidos políticos instrumentalizaron al joven. Y vos podías ver a las juventudes de partidos pegando carteles en época de elecciones, moviendo banderitas en algunas plazas, pero nunca se vio un verdadero rol de liderazgo de juventud hasta, me atrevería a decir, el surgimiento de las redes sociales. Cuando surgen las redes sociales, que es más fácil cuestionar la verdad oficial, el joven empieza a volverse un multiplicador, se da cuenta que el costo de incidir es más bajo y finalmente, y creo que lo más importante, los jóvenes salvadoreños nos volvimos menos impresionables. Ya no le tenemos esa sorpresa a la política, ya no le aplaudimos al funcionario, ahora lo cuestionamos, ya no le tenemos miedo al título que pueda tener una persona de gobierno, sino que lo hemos visto como un empleado nuestro. Desde ese momento el movimiento juvenil ha tomado fuerza, ha cuestionado políticos y quizá lo más importante, los ha cuestionado con honestidad intelectual. Ya la juventud no es militante, o estamos tratando de que no sea militante, de que no sea una juventud que cuestiona al enemigo pero defiende ciegamente al cercano, sino una juventud que pueda denunciar abusos del lado que vengan. Perfecto.
Ricardo, ¿cómo estás? Patricio Talavera te saluda. Te quería hacer una pregunta básicamente en torno a las características de organización. En los últimos años vos estás hablando mucho de la participación, de la relación de los jóvenes con la política, de las críticas a la dirigencia tradicional. En los países vecinos, en el caso de México, digamos, cuando yo soy 132, o en el caso de Costa Rica, con el ascenso del partido del ahora presidente Solís, hay todo como un movimiento de partidos políticos o movimientos políticos respaldados por organizaciones sociales para canalizar el descontento, sobre todo juvenil, con la clase dirigente, reclamando nuevas formas de participación. Nosotros vemos en El Salvador una especie de bipartidismo muy sólido. ¿Hay alguna posibilidad de canalización? ¿Lo están evaluando? De canalización de ese descontento con la clase dirigente tradicional mediante organizaciones políticas de nuevo tipo? Mira, el problema que tuvimos en El Salvador, y vos bien lo mencionaste, tenemos un bipartidismo bastante fuerte. Luego los partidos chicos terminan siendo bisagras, se pegan a quien tiene más poder. El problema de ese bipartidismo es que nos acostumbramos a negociaciones políticas muy fuertes. El Salvador dependía o ha dependido mucho de la aritmética legislativa, de cómo esté la situación política, de los acuerdos que se logren en casa presidencial. Y la sociedad civil, desafortunadamente, había perdido mucha influencia. Lo que nosotros estamos tratando de hacer, por lo menos en Creo, en lugar de canalizar nuestras demandas o en lugar de llevar toda nuestra agenda por medio de un partido político, respaldarle y acompañar ese proceso, nosotros lo estamos haciendo todo a nivel ciudadano. Porque hemos entendido, por lo menos en El Salvador, que los políticos no son la respuesta, que la forma en la que tenemos que mover los cambios es generarle incentivos suficientes al funcionario para adaptarse a las reglas, para jugar limpiamente, porque si no el costo va a ser muy alto. Entonces, ¿cuál es la diferencia de método? Hay quienes en otros países, y afortunadamente lo han logrado hacer, encontraron en los partidos un eco para sus demandas. Lo que nosotros estamos haciendo es obligar a los partidos, por medio de hacer pronunciamientos que cada vez se vuelven más masivos, por medio de denunciar claros abusos a las libertades de los salvadoreños, claros usos arbitrarios de los fondos públicos, y cuando la gente empieza a enterarse de eso, empieza a generarle desconfianza a los políticos, y la desconfianza al político te lleva a la vigilancia de estos mismos. Entonces, en El Salvador lo que estamos haciendo es precisamente eso, vigilarles, cuestionarles, criticarles, en lugar de sumarnos a sus proyectos, porque lastimosamente ya ha pasado que jóvenes han sido instrumentalizados. La verdad que clarísimo el panorama que nos estás exponiendo, Ricardo. También cuál es la posición de ustedes, ¿no? Por último, y tratando de ser lo más breve o corto posible, ¿qué dificultad tuvieron o cuál dirías vos que fue la principal dificultad que enfrentaron para poder desarrollarse en un esquema tan partidizado como es el salvadoreño, a diferencia de otros de la región, donde los partidos ya tienen un nivel de fijación en la sociedad amplio para desarrollarse como una ONG, desarrollarse desde el tercer sector? Fíjate que curiosamente nuestra mayor limitación o nuestra mayor dificultad ha sido precisamente la sociedad civil, porque en un país tan acostumbrado al poder de partidos políticos, la sociedad civil tiene una enorme desconfianza de las organizaciones. Nos ha costado muchísimo hacer que la gente entienda que no tenemos compromisos partidarios, que no tenemos una agenda política en la cual queremos llegar al poder, y que nuestro interés es académico, es un interés de libertad, de derechos humanos y de honestidad intelectual. Eso afortunadamente lo hemos podido sobrellevar porque de verdad no tenemos ningún compromiso y porque realmente hemos mostrado consistencia en nuestras críticas, en nuestros comentarios. Pero el problema de El Salvador es que en El Salvador el primer filtro no es cuál es el mensaje que se está diciendo. El primer filtro en El Salvador es quién lo está diciendo. Y así se han descalificado muchísimos movimientos valiosos y es quizá la gran barrera que tenemos que derribar acá.
La verdad que también claro, y en este último punto la verdad me siento tan identificado desde acá, desde la Argentina, cada vez nos estamos acercando más a eso, de que no importa qué, sino de dónde viene. La verdad que clarísimo y nos deja mucho para pensar. Ricardo Avelar, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, y solo quería hacer énfasis en que tenemos que tener cuidado en una sociedad de no caer en el juego de ustedes y nosotros. Empecemos a tratar de entender que la pugna ya no es entre izquierdas y derechas, entre conservadores y liberales, sino entre quienes quieren libertad y quienes quieren concentrar el poder. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por el espacio. No, por favor, a vos Abrazo. por este tiempo. Muchas gracias, Ricardo Avelar, del movimiento Creo y de la Red de Jóvenes para la Democracia, en este caso de El Salvador. Y seguimos entonces escuchando un poco